capacita y diseña programas presenciales y virtuales relacionados con estas temáticas. En la Argentina es asesora pedagógica y docente titular en carrera de grado y posgrado de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Católica de Córdoba, San Andrés de Lomas de Zamora y La Matanza. En Perú, España, Brasil, Nicaragua, Ecuador y México se ha desempeñado en universidades y colegios de magistraturas como docente y diseñadora de programas locales, provinciales y nacionales. Es asesora del Banco Mundial y del Interamericano de Desarrollo. Ha escrito libros y artículos sobre mediación escolar. Muchas gracias a Ana por acompañarnos. Y estos libros han sido también sobre el bullying y convivencia escolar, y también diseñó workshops para realizar en el aula que se pueden descargar gratuitamente en una página de Ana Prauda que también vamos a compartir. Nuestro siguiente ponente será Pedro Moraes Martins, mediador de los servicios de mediación familiar y juzgados de paz del Ministerio de Justicia de Portugal. Es profesor universitario en el área de mediación familiar en la Universidad Católica de Lisboa y en el Instituto Superior de Ciencias Sociales y Políticas ISCSP de Lisboa. Es presidente del Instituto de Mediación y Arbitraje de Portugal, formador de mediadores en Portugal, Brasil, Angola y México, y coordinador de varios proyectos de mediación escolar. Muchísimas gracias, Pedro, por estar presente, y en un momentito más tendremos tu participación. Y por último estará Dolores Arellano Vázquez, es doctora en mecanismos alternativos de solución de controversias del Centro Universitario de Baja California en México, maestra en mecanismos alternos de solución de controversias en el Centro Universitario de Baja California, licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California y especialista conciliadora oficial del Poder Judicial en el estado de Baja California, esto durante el 2011-2017. Actualmente se desempeña como delegada de Ensenada del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del estado de Baja California a partir de noviembre de 2019. Desde el año 2000 se ha desempeñado como docente a nivel maestría, licenciatura en diversas instituciones académicas, así como juez de competencia en juicio oral, capacitada por el California Western School of Law a través del Instituto Latinoamericano de Derecho y Justicia 2017 a la fecha. Como se darán cuenta, bueno, pues estos son unos abstracts de cada uno de ellos. Tienen mucha trayectoria. La verdad es que nos sentimos muy contentos, honrado yo personalmente de facilitar esta participación. Y vamos a dar inicio para que puedan ustedes conocerlos. Les repito, la interacción puede ser a través del chat. Yo estaré facilitando y al final estaremos compartiendo temas donde podrán hacer sus preguntas y estar las respuestas por parte de los ponentes. Pues vamos a iniciar con el tema implementación de un modelo de mediación escolar a cargo de Jorge Prada. Jorge, adelante. Y bueno, por recordarte que tienes 18 minutos para transmitir este importante tema para todas las personas que nos escuchan de manera virtual. Muy bien, muchísimas gracias, Alejandro. Bueno, voy a intentar ser breve e intentar que me sobre incluso tiempo, ¿no? Voy a intentar compartir esta... ¿se ve la presentación ahora? Muy bien, Jorge. Bueno, ok. Vale, pues bien, pues ¿cómo poner en marcha un sistema de mediación en un centro educativo? Desde el modelo un poco que nosotros planteamos aquí en España, o en la zona donde yo estoy, que es un poco el modelo que existe en nuestro país, ¿no? Planteamos como por lo menos casi 4 fases, que a veces coinciden con 4 cursos escolares, o a veces con 3, o a veces con 2, pero lo que tenemos claro es que un sistema de mediación no se puede implantar de manera rápida. Antes en el foro que teníamos es una de las cosas que se insistía. Esto no es llegas allí, formas un equipo de mediación y se ponen a hacer mediaciones. No, es decir, tienes que hacer un proceso antes de crear ese equipo de mediación, porque si no tiene unas bases sólidas, ese proyecto normalmente desaparece al poco tiempo. Esto lo hemos visto y lo habréis visto vosotros también en muchos centros, ¿no? Yo calculo que de todos los centros que yo he ayudado a formar y el equipo que tenemos en el instituto y tal, creo que un 10% así mantengan ese proyecto. El resto ha desaparecido por diversos motivos, ¿no? Y también tengo que decir que ha habido centros en los que hemos ido hasta 3 veces a crear el equipo 3 veces distintas, con diferentes equipos directivos o grupos de profesores, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es un proyecto que hay que ir asentando fase a fase para que realmente se asiente y se mantenga en el tiempo, porque el esfuerzo para crearlo es muy grande.
Entonces, hacer ese esfuerzo para que desaparezca en muy poco tiempo no le merece la pena a un centro educativo, porque es mucho tiempo y esfuerzo y recursos económicos también, ¿no? Entonces, la primera fase para nosotros o para mí sería diseño. Es decir, son tres elementos que voy a intentar explicar. Veis aquí un equipo de profesores que para mí es la primera clave. Es decir, los centros educativos, luego en la mediación o en estrategias de convivencia puede participar toda la comunidad escolar, ¿no? Que es un poco hacia donde va esta charla y esta conferencia, ¿no? Pero esta es la primera piedra es esto, es decir, tener un equipo de profesores y profesoras que quiera llevar adelante un proyecto de este tipo, ¿no? Que se ilusione con él, que se forme, que intente convencer a los demás, etc. Esto es como, podríamos hablar de un 30% de los profesores que hay en el centro, ¿no? Esto es cuando empezamos. Este fue el primer equipo en el año 2001 para crear el sistema de mediación. Era como un 30% del profesorado que había. Entonces, ¿cómo tiene que ser este equipo de profesores? Bueno, algunas características que hemos denotado a lo largo de los años con la experiencia, ¿no? Es decir, al menos la mitad de ellos tienen que estar estables en el centro, porque en todos los centros, estoy hablando de enseñanza pública, ¿vale? Yo pertenezco a la enseñanza pública, no a la privada, entonces en la enseñanza pública el profesorado cambia mucho, cambia mucho. Entonces, por lo menos tiene que haber en ese equipo que la mitad de esas personas que hay ahí, que habéis visto, que serían unas 25 o 30, la mitad por lo menos estén estables en el centro, formen parte de esa plantilla y lleven tiempo y piensen quedarse ahí durante tiempo, ¿no? Que haya un apoyo de la dirección del centro, de quien dirige el centro escolar, del equipo directivo, como se llame en el país correspondiente, ¿no? Y luego que haya profesores del mayor número de especialidades posibles. Esto a veces no es posible, ¿no? Imaginemos que todos los de lengua o se juntan y solo quieren hacer ellos el proyecto. No, hay que intentar que haya sensibilidades distintas, bagajes distintos, porque eso le va a dar mucha riqueza y luego a la hora de defender un proyecto de estos es bueno tener apoyos en todos los, aquí se llaman departamentos, ¿no? Departamentos que engloban asignaturas o materias, ¿no? Es importante ese elemento. Luego, esta figura, hay que definir a alguien que coordine ese equipo. Aquí en España, en la zona que yo estoy, en casi todas, hay un coordinador para estas cosas, un coordinador que se llama de convivencia y sería la persona encargada un poco, pero claro, tiene que ser una persona pues con unas características dinámicas, que tenga unas ciertas habilidades, que innovadora, un buen nivel de creatividad. O sea, hay que buscar una persona y eso normalmente, si el proyecto está enfocado, está, digamos, promovido desde la directiva del centro, pues hay que buscar esa persona, es importante porque que tenga una gran capacidad de trabajo porque evidentemente va a trabajar muchísimo más. Y luego hay que formar a este profesorado. Hay que formar a este profesorado porque a lo mejor han oído hablar de la mediación, ¿qué es esto de la mediación? Como sistema, o lo han oído, o está en la ley. Nosotros aquí en la legislación educativa la mediación escolar existe, ¿no? Existe y está puesta como uno de los sistemas que se utilizan en la resolución de los conflictos en las escuelas y en los institutos, ¿no? De secundaria, bachillerato, tal, ¿no? Pero cuando vas a formar, hay muchas personas que no saben que eso está en la legislación. Es decir, que no saben que existe un apoyo legislativo, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa formación inicial donde les hablas también de que eso existe, que ya está, que no hace falta que legislemos más ni que buscar, no, está ahí, pero a veces, pues bueno, pues no se conoce, ¿no? Formación con expertos, materiales, ese primer trabajo que pueden hacer los profesores es empezar a recopilar cosas sobre mediación, a leer cosas, a pasarse cosas, y eso hoy en día con los medios digitales se puede hacer muy bien, ¿no? Luego se pueden hacer cursos online, como los que tenemos en Escuela de Mediación.org, que lo hemos creado a partir de nuestra experiencia, y hay cursos ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues, pero formarse sería formar el equipo de una determinada característica, una persona que coordine y luego formarse. Y otra cosa que hay que ir haciendo, y estas cosas se podrían hacer en el primer año, ¿no? El primer curso, ¿no? Es evaluar el centro, cómo está nuestro centro en relación a la convivencia. ¿Qué conflictos tenemos? Por ejemplo, ¿qué estrategias utilizamos para resolver los conflictos? ¿Solo utilizamos la norma?
el sistema punitivo sancionador o estamos utilizando otros? ¿Qué estructuras tenemos para la resolución de conflictos? Hay que analizarlo y luego preguntar a la comunidad educativa ¿qué entienden por convivencia? ¿Qué entienden por convivencia en ese centro? Porque a veces cuando hacemos este tipo de encuestas nos damos cuenta que lo que los profesores piensan por que es una buena convivencia tiene poco que ver a veces con lo que piensan los estudiantes y menos que ver a veces con lo que piensan las familias, ¿no? Una buena convivencia dentro del centro escolar. Entonces es bueno preguntar esas cosas para tener una radiografía de cómo está la convivencia y qué piensan las personas que conviven en ese centro, qué es la convivencia, ¿no? ¿Qué conflictos hay? Pero también desde la parte positiva, no solo preguntar lo malo, sino también preguntar cosas que están pasando buenas, ¿no? Y cómo resolvemos algunas cosas. Entonces, esos elementos serían los primeros que trabajaríamos en una primera fase. Y aquí planteo una serie de preguntas que el equipo de profesores debería hacer en este proyecto, ¿no? Esto se puede hacer con muchas estrategias. Hay estrategias distintas para hacer este tipo de primera reflexión, ¿no? Y preguntarse cosas como por qué empezamos, cuáles son los objetivos de este proyecto, por qué queremos hacer un sistema de mediación, cuáles son los obstáculos para iniciarlo, los malentendidos, dónde lo vamos a implantar. Perdón. ¿Dónde lo vamos a implantar? ¿Lo vamos a poner en todo el centro, en todos los niveles, o vamos a empezar por algún nivel concreto para probar? ¿No? Es decir, ¿cómo lo financiamos y sostenemos? Porque todo proyecto nuevo necesita una financiación. A lo mejor no mucha, pero necesita unos fondos, ¿no? Entonces, ¿qué recursos, aparte de económicos, pues también recursos materiales, de tiempo, de espacios? Tenemos espacios para hacer la mediación. Nosotros, hasta el tercero o cuarto año que teníamos equipo, no tuvimos un espacio específico para hacer las mediaciones. Creamos un aula solo de mediación donde hacemos la formación y donde hacemos las mediaciones. Y además está puesta en un sitio donde se ve muy bien, ¿no? Aquí es el aula de mediación, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas hay que ir pensándolas en esas primeras fases. Bueno, también, entonces, una vez que tenemos estos elementos, nos hemos formado, tenemos un coordinador, un equipo, hemos evaluado, pues podemos empezar a diseñar ese modelo de mediación que queremos, porque a lo mejor cuando estudiemos o nos formemos en la mediación, no queremos un modelo interno, es decir, no queremos crear un equipo, sino que queremos expertos que vengan de fuera, por ejemplo, ¿no? Que eso existe en muchos países y en muchos centros. En España ese modelo se utiliza mucho en los centros privados, por ejemplo, ¿no? Los públicos son más a formar dentro del propio centro, ¿no? Luego, ¿qué tipo de metodología vamos a utilizar para la mediación? Perdón, quería enseñaros esto. Aquí en España utilizamos estas fases, ¿no? Las fases, las 5 fases de Lederach, pero aquí en España se incorporó la premediación esta, que es una fase entera que se hace por separado con cada parte, que puede ser este modelo o puede ser otro modelo, ¿no? Entonces, pero hay que decidir ese tipo de cosas en el diseño del modelo. Y luego nosotros trabajamos, cuando hacemos este tipo de proyectos, trabajamos por mapas de procesos donde dividimos las tareas y vemos qué objetivos tienes dentro del proyecto, quién la lleva, cuándo se va a hacer. Y luego siempre todos los elementos que hagas en un proyecto de este tipo tiene que tener un indicador, un instrumento para evaluar. Es decir, ¿cómo vas a saber si eso está funcionando? Porque a veces es complicado, ¿no? Saber si funciona o si tiene impacto, ¿no? Un sistema como la mediación, ¿no? Porque las mediaciones son confidenciales, no se habla de ellas, se hacen, pero ¿qué impacto tiene eso luego en la...? Entonces, bueno, ese tipo de cosas es importante evaluarlas. Una segunda fase para mí sería la de información y comunicación. Hemos hablado bastante antes en el foro. Yo hablaba de la palabra vender o marketing educativo, ¿no? Que a veces puede chirriar un poco en el espacio educativo, ¿no? Pero hablaba de que, es decir, lo primero, es decir, tenemos que presentar este proyecto al resto de la comunidad educativa, ¿no? Y los primeros al resto de profesores, ¿no? Porque si el resto de profesores no te lo deja hacer, pues a veces es difícil que se lleven adelante, ¿no? Aunque lo ponga la ley, aunque esté en la legislación. Entonces hay que hablar de los beneficios, de que está en la ley, de que es un proyecto institucional, que la dirección lo apoya, que tiene la administración educativa lo potencia, etcétera, incluso que te da financiación, no sé. Todo lo que tengas que argumente a favor de que eso se puede hacer, eso es muy interesante. Y la estrategia esta que pongo aquí abajo, nosotros utilizamos una estrategia
2002 o por ahí cuando lo presentamos, que era que cada argumento lo presentaba una persona distinta del equipo, que parece una bobada, ¿no? Pero es esto de que no sea siempre la misma persona, que parece que es la es la que tira del proyecto, no, que sean distintas personas las que parezca, por lo menos, que están convencidas de que esto es bueno. Eso es son pequeñas estrategias de comunicación a la hora de este tipo de proyectos, ¿no? Y luego institucionalizarlo, esto me parece fundamental. ¿Cómo se hace esto? Pues nosotros cada vez que tenemos una reunión de claustro de profesores, siempre hay un punto en el que se habla de la convivencia. Y ahí se habla de los conflictos, de si ha habido mediaciones o no, o sea, pero siempre hay un punto, ¿no? La convivencia es muy importante en el centro y siempre hay un punto en cualquier reunión de orden del día de profesorado, ¿no? Y luego incluirlo dentro de alguna iniciativa de la administración. Por ejemplo, aquí lo incluyes dentro de un proyecto, no sé, que te da una serie de horas o de puntos a los profesores, pues eso a veces convence a algunas personas para que se incluyan, ¿no? Esa institucionalización en esos dos ámbitos, a nivel interno y a nivel externo, puede ser importante al principio para que se pueda sentar. Y luego nosotros trabajamos lo que es el tema de la formación. En este segundo año empezaríamos a formar personas y hacer un curso completo de formación en mediación. Para nosotros son 7 o 8 sesiones por lo menos, con alumnos, en un horario distinto desde las clases, con un esfuerzo que les requiere un esfuerzo a los chicos y a las chicas. Y bueno, al principio nos lo daban expertos y ahora lo que hemos hecho desde ya tantos años, se ha creado un grupo de profesores que son expertos en cada una, digamos, de las sesiones, ¿no? Y la da todo muy dinámico, todo tiene que ser talleres con los alumnos. Y nosotros trabajamos estudiantes, profesorado y familias juntos para la formación. Bueno, aquí ves alguna sesión de formación, haciendo role-playing, de mediación. Nosotros a la mediación la hacemos así, hacemos comediación, 2 mediadores con las dos mediador y se complementan y bueno, les enseñamos a trabajar un poco en equipo, que es otro de los elementos del modelo. Bien, la fase 3 para mí sería ya cuando empieza a funcionar un poco el sistema. Y para funcionar, lo primero es que tenemos es conseguir los mediadores. O sea, una vez que hemos formado, yo recuerdo el primer año que formamos un grupo de mediadores que nadie quería ser mediador luego, porque se habían dado cuenta que era muy difícil aquello. Y decía, pero ¿cómo voy a poner ahí a mediar entre esto? Pero ¿y si les conozco? ¿Y si yo sé que este es culpable, por ejemplo? Claro, es decir, quitarse todo eso encima para ser un mediador imparcial, eso es muy complicado cuando estás conviviendo todos los días en un centro educativo, ¿no? Entonces, hay que pedir voluntariedad, y bueno, ahora ya ha habido años que hemos tenido que seleccionar incluso, ¿no? Porque había demasiado gente que quería ser mediadora. Depende de las generaciones esto mucho, ¿no? Pero lo que tienes que hacer es que todos los años tienes que formar un grupo de personas. Y de esas personas, algunas irán al equipo de mediación y otras no. Pero la formación tiene que ser un elemento clave curso a curso, porque eso también afianza el sistema. Y bueno, la gente, al final, las personas se van autoseleccionando y al final van quedando las personas que verdaderamente quieren trabajar en este sistema y ayudar a los demás a la resolución de conflictos, etc. Entonces, bueno, em, y bueno, hay una persona que tiene que coordinar ese equipo, un adulto tiene que ser la persona que coordine este equipo de mediación y que trabaje los casos previamente con las personas que van a ser mediadoras. Nosotros hacemos un trabajo previo y luego ya los mediadores se encargan de todo lo demás, ¿no? De las diferentes fases, quedar con las partes, etcétera. Luego, otro elemento, una vez que tenemos creado ese equipo, hay que publicitarlo. Es decir, lo que no se ve en educación no existe. Esa es mi máxima. Entonces, hay que crear carteles, hay que crear pegatinas, las páginas web, tenerlo en la página del centro. Todo esto, nosotros cada año, cada 2 años y medio así, generamos un cartel nuevo. Creamos un cartel nuevo con un equipo nuevo, año y pico, ¿no? Y está en todas las aulas, en todos los pasillos, en todos los tablones, en todos los sitios. Invertimos en ello, pues son carteles bien hechos, de imprenta, con un buen diseño, pegatinas, bueno, este tipo de cosas. Esto es un cartel, este es de hace un par de años, este es el equipo que hay ahora. ¿Veis? Por ejemplo, este año había muchas personas en el equipo y pues hay menos, pero se mantiene el equipo. Es decir, esto va a pasar, va a pasar. Incluso puede pasar que los primeros años no haya mediaciones, no pasa nada. Hemos hecho esta página web para que ellos tengan materiales, casos, bueno, muchas cosas ahí en mediacionescolar.org para que lo vean y para que siempre haya cosas sobre mediación. Y por último, y con esto ya acabo,
extensión. Que esta parte, los docentes, claro, esto lleva mucho trabajo y luego te dicen, bueno, pues vete a contarlo, o escribe unos artículos, o genera una página web, o escribe un libro, ¿no? Entonces, casi nadie lo suele hacer porque estamos todos desbordados de trabajo, ¿no? En educación. Pero esto es muy importante. Es muy importante que publiquemos lo que estamos haciendo, por ejemplo, en los medios de comunicación locales, regionales, salir en la tele, lo que sea. Publicar en revistas especializadas. Todo esto nos ayuda a aprender mucho más y a que toda la comunidad escolar vea que es un tema muy importante y que además nos conocen en otro sitio, le dan importancia, etcétera, etcétera. Nosotros casi siempre que hacemos cositas, bueno, cuando vamos a otros sitios, pues sale un artículo, lo ven las familias, ahora lo ponemos en redes sociales y tiene un impacto muchísimo mayor. Bueno, desde hace años y tal, cuando fuimos a Marruecos a trabajar ahí con un instituto español, bueno, cositas de esas, ¿no? Y luego hay otra cosa interesante que es presentarse a premios y reconocimientos y cosas de estas. Y cuando te lo dan, es una satisfacción para toda la comunidad escolar que afianza muchísimo el proyecto, ¿no? Y a veces vienen pues con partidas económicas que por supuesto se utilizan para seguir con eso. Luego ir a otros centros a contarlo, esto es muy interesante porque los profesores ahí aprenden muchísimo, ¿no? Ayudar a otros centros y luego hacer cursos oficiales a través de los centros de profesores, universidades y tal. Entonces, todo esto de compartir experiencia, contarla, extenderla, es muy importante para afianzar el sistema. Y por último, pues también, o sea, evaluar los resultados, ¿no? El impacto que esto tiene en la convivencia del clima escolar. Hay impactos concretos que son que se reduce la conflictividad. Por ejemplo, nosotros desde que hicimos esto, hubo un montón de años que no hacíamos expedientes disciplinarios que eran la máxima sanción, ¿no? Llegar a hacer un expediente a un alumno para poder expulsarle. Bueno, pues a partir de que instauramos el sistema de mediación y todo el proyecto de convivencia, pues eso se redujo prácticamente a cero, ¿no? Se atajaban antes. Lo que te da la mediación es que creas una red de personas que está formada, que ve los conflictos muy preventivamente y te ayuda a cogerlos en las primeras fases, porque si no, luego lo que decía antes en el foro es que, claro, cuando explotan ya es muy complicado, porque salen fuera, etcétera, etcétera. Bueno, y lo último, bueno, pues esto, el sistema tiene que ser flexible, tiene que adaptarse, eso es muy importante para dar respuesta a los diferentes contextos que van viniendo en la educación, como puede ser este de la pandemia y del COVID, y no, eso nos han obligado a pensar en las normas de convivencia de otra manera ahora mismo, ¿no? Y bueno, este sería un poco la idea del modelo que hemos trabajado nosotros desde hace muchos años, que nos ha funcionado, pero ya os digo que si se caen las primeras fases es muy complicado mantener un sistema de mediación. Los expertos en España plantean como 3 cursos académicos para que un sistema se implante con fuerza y se pueda mantener. Bueno, Alejandro, yo por mí, nada más, no sé el tiempo, no sé si me he pasado. Todo perfecto, Jorge, muy ajustado al tiempo, lo cual te agradecemos. La verdad es que excelente presentación, muy clara, muy concreta. Te voy a pedir de favor si Sí, la dejas de sí, compartir ya para la... continuar. Muchas gracias, muchísimas gracias. Y bueno, pues vamos a la dinámica. Será que estaremos compartiendo la lección a través de los ponentes y al final tendremos preguntas. Algunos ya lo están haciendo a través del chat y bueno, por aquí también estoy anotando algunas observaciones que serán para continuar al final o para cerrar este momento que la verdad, gracias a Jorge por empezar. Y ahora damos la palabra a Ana Prauda, que nos va a hablar de aportes de la mediación para prevenir el bullying, un tema que sucede mucho y que actualmente necesitamos estar preparados para poder identificar cuando es un problema, un bullying, y seguramente Ana nos va a ayudar mucho. Ana, adelante, por favor, y dejamos para que hagas tu exposición. Bueno, buenos días o buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar del mundo en el que se encuentran en este congreso. Excelente exposición, Jorge, muchas gracias. Me hizo recordar que en el segundo Congreso Mundial de Mediación por la Paz, que se realizó en el año 2000, nosotros presentamos el modelo mediación escolar sin mediadores, que también se hizo en Hermosillo,
y por primera vez articulábamos la mediación en la escuela con la familia y la comunidad. Muy similar al modelo que ha presentado anteriormente mi colega. El modelo que nosotros presentábamos capacita a docentes en técnicas y estrategias de la mediación, y estos en cascada, estudiantes, familiares, comunidad, por ejemplo, policías, bomberos, médicos de hospitales e instituciones religiosas de la comunidad en la cual estaba inserta o está la escuela. La idea es, como bien se dijo antes, construir una red en la que todos conocen los modelos pacíficos para abordar la solución de conflictos. Ahora bien, así podemos diferenciar diferentes tipos o modelos de mediaciones que, dependiendo de las necesidades de cada colegio, se insertarán teniendo un mediador o mediadora estudiante, un mediador o mediadora familiar, un mediador o mediador docente, un externo, dependiendo, como dije antes, de las necesidades. Estas serían las diferencias que marcan las escuelas cuando ponen en práctica este modelo de mediación, sea cual fuere, el que comentó Jorge, el que va a comentar tal vez Pedro, el que estoy hablando en este momento yo. Pero hay algo que une y que es similar en todos los casos, no importa cuál fuera el modelo que se implementa, que es lo que se enseña, lo que se trata de transmitir y construir, que está íntimamente vinculado a las técnicas y estrategias que nos ofrece la mediación, a la construcción de valores y a la asociación de esos valores a conductas para poder llevar a la práctica. Y esto no es poca cosa, porque en ese marco se incluye el tema del bullying, de cómo la mediación puede ayudar y puede aportar a prevenir al bullying. Ahora bien, para lograr entender cómo, es necesario definir y acordar de qué hablamos cuando hablamos de bullying, porque se dicen muchas cosas, se escriben muchas otras, pero deberíamos ponernos de acuerdo y decidir qué es lo que entendemos nosotros y en cada escuela por bullying. En principio, el bullying no es un conflicto, o no está determinado como aquel conflicto inherente a nuestra vida, necesario e inevitable que ayuda a crecer. La realidad es que sin el bullying se puede crecer, se puede avanzar en la vida y se pueden ir resolviendo algunos otros conflictos que sí son necesarios e inevitables. Si partimos de esa base, podemos utilizar una metáfora para entender cuál es la diferencia fundamental entre conflicto y bullying. Y yo voy a utilizar una frase de Olga Cosentino, que es una docente argentina, pero está presente en todos nosotros, y ella decía que el conflicto es como el agua, que si no existe provoca sequía, en lo que nada nuevo nace, pero que existe en demasía provoca inundación. Cuando hablamos de bullying, hablamos de la inundación. ¿Cómo la prevenimos? Primero entendiendo que hay conflictos que son evolutivos, que hay conflictos que son de interacción socializadora, que hay conflictos que son de violencia espontánea, que hay conflictos que se dan en las redes, el enojo porque me cerró la computadora y no me dejó terminar de hablar, el enojo porque no me invitaron a tal o cual reunión de Zoom con mis compañeros, porque me dijo o no palabrotas, porque no entendí lo que me puso con el link, en el link con ese dibujito, no me quedó claro si estaba de acuerdo o no. Todos estos, que tienen sus características y que si es necesario luego las explico, son conflictos cotidianos, conflictos que se viven en la escuela permanentemente, necesarios. Muchos ni siquiera son mediables por alguien externo a las partes, sino que pueden hasta resolverse entre ellas. Estos conflictos, en ocasiones, quedan en una meseta, se resuelven, otros se siguen elevando, otros se desvían en conflictos que a su vez traen aparejados nuevos. Pero cuando este conflicto se eleva y
no puede en esa escalada ser detenido, ser resuelto, en ocasiones entonces se convierte en bullying o en ciberbullying. Y ahí llegamos a el acoso u hostigamiento físico, psicológico, producido en forma reiterada y en un tiempo prolongado, y con intención de hacer daño. Pero esto se construye y tiene un inicio y va creciendo hasta llegar a ser lo que es. Nadie se levanta una mañana y dice, ayer me hicieron una broma, es bullying. No, ayer fue una broma. Hoy me volvieron a hacer una broma y ya me está molestando. Y pasado mañana me vuelven a hacer una broma y ya entonces ya me están hostigando y ya se produce una reiteración en el tiempo. Y ahora se incluyeron 2 o 3 niños más o niñas y me están haciendo daño. Entonces, eso es de lo que hablamos cuando decimos bullying. Entendiendo esto, podemos decir que todos los conflictos no son bullying, pero que todo bullying es consecuencia de la escalada de un conflicto previo. Cuando se instala el bullying, sucedió que en el tiempo pasado alguien no miró, alguien no escuchó, alguien no pudo mirar o no pudo escuchar, o no quiso mirar o escuchar. Es decir, que no abordó ese conflicto cotidiano que fue creciendo, que pasó muchas veces por estado de violencia y que luego se convirtió en bullying. Por eso digo que cuando el abordaje del bullying es individual, es solamente como responsabilidad del docente verlo, o del psicólogo de orientación en la escuela, no se resuelve, porque una vez instalado el abordaje debe ser multidisciplinario. Deben participar psicopedagogos, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, pedagogos, hasta abogados o jueces, dependiendo del estilo en el que fue creciendo ese conflicto hasta transformarse en bullying. ¿Quiénes se incluyeron? ¿Quiénes no se incluyeron? ¿Cómo derivó en otros conflictos? Pero además deben ser todas personas, profesionales o no, expertos en el tema, de la misma manera que cuando se trabaja con adicciones, no es cualquiera, porque tiene la experiencia de estar con estudiantes, que aborda esa solución. Entonces, esto es muy importante a tener en cuenta. Y ustedes, si tienen después tiempo y ganas, pueden acercarse a ver autores y definiciones sobre bullying, que no todos opinan lo mismo, ni lo tienen como eje transversal aquello que yo acabo de decir. Pero además hay diferentes perspectivas de análisis para abordar ese bullying, sociológicas, psicológicas, neurológicas, del derecho, de instituciones áulicas, y cada una de estas tiene autores muy interesantes, y en cada escuela el abordaje se verá si es o no interdisciplinario en cuanto a estas perspectivas de análisis, dependiendo, como dije antes, de las situaciones que se fueran dando. Pero lo más importante para que el bullying no se implemente como tal por parte de los estudiantes y o de los padres en ocasiones, es que se trabaje previamente todo lo que esté vinculado a valores y normativas, que se tengan como ejes de abordaje cuestiones que antes no se llevaban en cuenta y que ahora tampoco, en muchos casos, en donde se trabaja con la vergüenza del acosado y no con la reparación del acosador. Y esto no es poca cosa, porque está vinculada a la construcción de ese valor y al respeto de la norma que se da a partir de la conducta que se asocia a ese valor. Al trabajar solamente con la vergüenza del acosado, lo ponemos en el eje, lo hacemos más vergonzante, esa situación que vivía, y no tratamos de que el que está acosando sienta la culpa y la necesidad de reparar por aquello que está haciendo. Trato de explicar un poquito lo que es el bullying, porque ahora vamos a pensar, ¿qué se puede hacer en la escuela? Ana, ¿por qué decís que, y tenés la experiencia, de que se puede prevenir el bullying desde la mediación? ¿Cómo? Evitando que el conflicto cotidiano no escale. Para que el conflicto cotidiano no escale, tengo que utilizar técnicas íntimamente vinculadas a la construcción de valores y al respeto por la normativa.
favorecerá desde la construcción y el entrenamiento de habilidades socioemocionales que nos ofrece la mediación. Escucha activa. ¿Qué veo cuando escucho con los ojos? ¿Qué oigo? Empatía, regulación emocional y autocontrol. Parafraseo, tratar de entender lo que dijo el otro y limpiarle esas connotaciones negativas que muchas veces elevan el conflicto porque separan las emociones y no en las ideas. Preguntas que faciliten la comunicación. No hacer una pregunta cerrada, tratar de hacer una pregunta reflexiva cuando sea necesario, circular narrativa, de cierre. Estas son técnicas que no necesariamente tienen un horario especial para ser aprendidas, más allá de que utilicemos el modelo de mediación escolar y capacitemos a los actores de la institución. Estas se aprenderán durante la clase, porque son técnicas y estrategias para vivir y convivir en paz, y que no necesariamente requieren de la persona que sea mediadora, que si está, por supuesto que va a ayudar mucho más. También se pueden incluir en los distintos horarios y de materias que se dan. Existen muchos trabajos y actividades para ofrecerles a los docentes para que a su vez se las ejerciten y ofrezcan a sus estudiantes. Supongo que los colegas que hoy intervienen aquí y otros también tendrán páginas web como las que yo les ofrezco, en donde encontrarán diferentes materiales para bajar a disposición sin costo alguno, actividades que permiten entrenar en técnicas y estrategias en el aula, al margen de la capacitación que se da específicamente como el modelo de mediación, que están incluidas a los valores de convivencia diseñado por y con estudiantes. Si ante el inicio de cada conflicto nosotros podemos utilizar estas técnicas para enseñar lo que es la mediación y utilizar estas técnicas para formar esa red, esa amplia red en la comunidad escolar que cambie el modelo comunicacional, entonces seguramente los conflictos no escalarán, y nosotros tenemos la experiencia concreta de que esto sucede, y no será necesario el equipo interdisciplinario para cuando aparezca el bullying, porque prácticamente no aparecerá. ¿De qué se trata? De poder utilizar en la hora que yo doy clase, hasta a veces mi materia, porque hay actividades en nuestra página inclusive que ustedes encontrarán para dar en matemática que están vinculadas a valores, para dar en química, en historia. ¿De qué se trata? Que cada uno de nosotros en la escuela podamos transmitir que hay que aprender a convivir, pero que hay que convivir aprendiendo. Si esto se puede lograr, entonces la mediación va a aportar a la prevención del bullying. De esto se trata. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Anne. Muy claro, ya hay muchos comentarios, al igual que en la participación de Jorge. Les comento que los estamos anotando, estamos teniendo presentes para al final poderlas compartir para cada uno de los ponentes, priorizando también y dando oportunidad para que ellos puedan participar y terminar sus ponencias, que como han visto, muy interesantes las dos. Gracias a Jorge y Ana. Ahora vamos a pasar con nuestro tercer panelista, que nos va a hablar sobre mediación en la organización escolar, la importancia de incluir la familia y la comunidad. Pedro Moraes, muchas gracias. Adelante y te cedemos el micrófono para tu presentación. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Y comienzo agradeciendo a la organización del Congreso por invitarme a estar presente en este panel y felicitándolos por haber conseguido lograr tantos mediadores de todo el mundo. Ahora Ana está en Australia, mira, con muchas horas de diferencia de nosotros. Qué bueno escuchar a mis compañeros de conferencia, Jorge y Ana, por sus presentaciones y decirles que es un placer compartir este espacio con ellos. Cuando Jorge y Ana han hablado, yo he tomado algunos apuntes y comparto de muchas ideas de ellos. La mediación escolar no es preta por ti, no es una comida enlatada. Es algo que necesita años para maturar y para empezarnos
a tener frutos del investimiento que las escuelas hicieron en este proyecto. Otra idea que compartimos con Jorge y con Ana es la necesidad de hacer un trabajo en organización escolar para crear la red de apoyo y la red de divulgación de la mediación. Ha quedado paralizado. Sí, se nos quedó, se paralizó tu pantalla, Pedro. Y ahora están escuchando. Sí, Adelante, perfecto. sí. Sí, Muchas gracias. perdón, he recibido un mensaje de problemas en la red. Espero poder ahora ser más claro. Estaba diciendo que me gustaría decir que empecé a trabajar en mediación escolar en el año de 2004, cuando fuimos contactados por un proyecto estatal que nos pedía para visitarnos a 60 escuelas para hablar con jóvenes de entre 11 a 14 años y para presentar los conceptos de cooperación y diálogo, y teníamos 90 minutos para hacer esto. Hicimos un equipo de cerca de 15, 20 mediadores y intentamos cumplir con esta solicitud específica. Rápidamente nos dimos cuenta que los jóvenes podían asimilar conceptos muy rápidamente. En 10 de estas 60 clases que demos, volvimos 3 meses después y las conclusiones nos han sorprendido. En primero, los niños habían comenzado a generar propios acuerdos, utilizando los conceptos simples presentados en reuniones de 90 minutos. En segundo, los padres habían visitado la escuela preguntando qué había pasado con sus niños, porque estaban interactuando en la dinámica familiar de manera diferente. Algunos padres decían que los niños pedían para que ellos hablasen con una voz baja, porque cuando hablaban más alto, el otro, que podría ser el niño o el otro progenitor, tenía dificultades de escuchar. Una tercera idea, que la junta directiva escolar y los docentes, los profesores, no respetaron los acuerdos que habían obtenido los chicos. La dinámica punitiva impuso a la autocomposición generada por los niños, por los chicos. Esto me hizo aprender que necesitaba saber más sobre escuelas, más sobre organizaciones y reflexionar con profesionales con más experiencias. En este momento contactamos con Juan Carlos Vezula, que ha sido nuestro primer maestro en mediación en 2001, y él, de una manera muy amable, nos hizo reflexionar que habíamos empezado al final de un proyecto de mediación escolar. Empezamos con los niños y ellos solamente deberían involucrarse en el proyecto de mediación escolar después de toda la organización tener entrenamiento en mediación y que toda la organización pueda en sus relaciones manejar la mediación con primera forma para trabajar algunos problemas que van a surgir dentro de ella. Nos quedó entonces claro que la mediación escolar debe empezar desde la organización para que puedan tener un efecto más positivo en los niños. A partir de esta experiencia, diseñamos algunos proyectos de mediación escolar involucrando a toda la organización, dirección, profesores, personal administrativo y auxiliar de la escuela, comunidad y padres. Entonces, primero trabajamos con todos estos actores de la comunidad escolar y solamente después, al final, llegamos a los niños. Por tanto, un proyecto de mediación escolar consta de varios pasos. Me voy a quedar solamente por el primer paso.
En nuestra experiencia, el primer paso es sesiones de aclaración con el director y su equipo. Si están de acuerdo en empezar un proyecto de mediación escolar, entonces vamos a trabajar con profesores, después con otro personal que trabaja en la escuela, con padres y con la comunidad en general. Voy a quedarme hablando un poquito más del trabajo que hacemos con las familias y con la comunidad en general. Para eso, voy entonces decir que cuando programamos el encuentro con la familia, con los padres, vamos a marcar 3 fechas posibles de encuentro. ¿Por qué hacemos esto? Porque hemos notado cuando marcábamos solamente una fecha que pocos padres venían a conocer el proyecto de mediación escolar. Pero después de este encuentro, que era único en una primera fase, teníamos muchos padres que nos contactaban diciendo, hemos escuchado que están haciendo de diferente en la escuela, queremos saber más. Entonces, empezamos a marcar 3 fechas diferentes. En la primera fecha, pocos padres venían, pero después pasaban la palabra entre ellos y en las siguientes fechas teníamos una adherencia mucho mayor. Con la comunidad, ¿a quién invitamos? Bueno, preguntamos al director y su equipo con qué instituciones tiene relación la escuela. Invitamos a asistir a un encuentro de 2 horas y qué instituciones habitualmente invitamos a estar presente. Por veces voy mezclando portugués con español, perdón por eso. Gracias por vuestra comprensión. Vamos a invitar el ayuntamiento, la policía, algunos clubes deportivos donde los niños van a practicar deportes después del horario escolar, algunos centros de estudio donde van los niños después de la escuela, centros de salud. Entonces, como decía Ana, estamos a construir la red de trabajo con la escuela. ¿Qué tipo de trabajo hacemos en estas reuniones de sensibilización con padres y con comunidad? Partimos siempre de un punto importante, escuchar siempre. Partir del conocimiento de ellos, como enseña el pedagogo brasileño Paulo Freire. El conocimiento vía el reconocimiento del saber de los otros. Los padres están acostumbrados a venir a la escuela por 2 motivos. En primero, cuando su hijo se ha portado mal. En el segundo, para escuchar información que el profesor tiene para dar sobre el aprendizaje del niño y 2-3 veces al año. Pero las familias no están acostumbradas a hablar en la escuela. La mediación entonces debe ser un espacio inclusivo y por eso yo empiezo siempre estos encuentros con los padres procurando hacer una división de ellos en pequeños grupos de trabajo de 4 o 5 personas para que reflexionen en grupos sobre 2 temas. En primero, ¿qué significó la escuela para ellos? Y en segundo, ¿cómo se relacionaron con sus colegas, con sus profesores y otras personas de la escuela? Después vamos a escuchar los contributos de estos padres y vamos tomando notas para incluir los mismos en el trabajo que vamos a hacer después. Después de ellos tener compartido estas ideas, vamos a hacer nuevos grupos de trabajo con 2 temas. En primero, para sus hijos, ¿qué es la escuela? Es impresionante cómo muchos padres tienen una dificultad enorme a responder a eso. Y en segundo, ¿cómo le gustaría que sus hijos se relacionen con sus colegas, con sus maestros y con otro personal? Para nosotros es muy importante partir de las ideas y de las conclusiones de las familias y
a partir de esas conclusiones, empezamos a presentando el proyecto de mediación escolar. Hablé un poquito del trabajo que hacemos con las familias. Voy ahora a desarrollar un poco el trabajo que hacemos con la comunidad. Hacemos algo similar, encuentros de 2 horas, pero cambiamos los temas de los grupos de trabajo. Tenemos solamente un grupo y la primera tarea es cómo te relacionas con la escuela en estos días. Y en segundo, qué tipo de interacciones tienes con los adultos y los niños que van a la escuela. Estos grupos son importantes para crear la disponibilidad para compartir saberes y experiencias. Y por intercambiar, y ese intercambio genera nuevas ideas. ¿Qué resultados obtivemos en estos proyectos? En primero, varios padres y miembros de la comunidad querían aprofundizar sus conocimientos en mediación y pidieron para continuar la capacitación. Para nosotros, este es muy importante. La mediación es un proyecto inclusivo. Todas las personas involucradas en la escuela pueden capacitarse en mediación. En otros pasos después. Acuerden que solamente estamos hablando del primer paso. En segundo, sintieron una inclusión, que tenían una voz adentro de la escuela, eran escuchados. En tercero, aportaron las ideas de escucha, cooperación y respeto a sus relaciones cotidianas. Y en cuarto, algunos de ellos recurrieron a la mediación para abordar problemas que no tenían una relación directamente con la escuela. Para finalizar, decir que por tanto, tenemos una escuela que busca preparar a los hombres y mujeres de mañana, pero no se olvida de difundir la cultura de la mediación entre los adultos de hoy. Esperamos con esto poder contribuir para una sociedad más cooperativa y más inclusiva. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Pedro. Por ahí algunos comentarios también ya muy importantes que compartiremos más tarde o cuando terminemos con nuestra siguiente y cuarta ponente que en un momento presentamos. Y por ahí, bueno, preguntaba si te escuchaba. 3 comentarios que decían que te escuchabas muy bien, muy clara con el portugués, español. Y bueno, a mí me parece que esto pues hace también un poquito dinámico, rompe la monotonía, el escuchar diferentes tipos de, no solamente de ponencias de grandes personas y grandes mediadores, sino también en diferentes, vamos a decirlo, idiomas, ¿verdad? Aunque sea español, mexicanos, portugués y españoles, y lo hace muy rico. Y bueno, pues a continuación vamos a pasar para la última participación, que es de Dolores Arellano. Dolores, muchísimas gracias. Bueno, contigo cerramos para poder pasar a complementar las preguntas, que han sido muchas, así que te cedemos el micrófono. Gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias. Buenas tardes a todos los panelistas, a ti, Alejandro, porque fue una labor titánica para que me pudiera aquí conectar. Muchas gracias al equipo, así como a los escuchas que nos están, ahora ya no sé cómo se le pudiera llamar porque no son radioescuchas, ¿no? Pero cibernautas que nos están escuchando. Es un gusto conocerlos, conocerles su imagen. Igual me sumo a los comentarios de Pedro. Los estaba escuchando a Jorge, a Ana, a Pedro, y pues coincido en todos los puntos de vista que nos aportan, ¿no? Yo les voy a hablar desde mi experiencia como operadora facilitadora en procesos de mediación y conciliación. Nos vamos a enfocar a la mediación, y también como docente y capacitadora, que a partir del año 2010 pues la vida me ha dado la oportunidad de coincidir impartiendo clases de mediación. Me voy a enfocar sobre todo, si bien tengo 10 años ofreciendo la cátedra de mediación a nivel licenciatura en instituciones públicas o privadas, con resultados muy favorables, aunque no todos se van a dedicar a la mediación, y también en un programa de una competencia en juicios orales penales, donde se implementó desde hace 3 años este programa de promover la cultura de la mediación. Pero me gustaría empezar con una frase
que él ha ido tomando un poco de pues diferentes filósofos y doctrinarios, tanto abogados como psicólogos. Y yo creo que si no todas las personas se van a dedicar a mediación, sí es importante que todas las personas conozcan de mediación. Y pues eso nos corresponde a los que ya nos sumamos a esta filosofía de la mediación y a quienes nos dedicamos desde distintos roles a la mediación. Entonces yo me voy a enfocar en 5 puntos, procurando atender el tiempo, ¿no? Mi tema es la mediación, o sea, cómo debe ser la mediación en la formación de las nuevas generaciones. Yo atendía una sensibilización de dar a conocer la introducción de qué es la mediación. La parte también de cómo incluirla, como decía Jorge, muchas veces que ya es una disposición normativa, de hecho a nivel internacional, donde se promueve desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos y todos los que están adheridos a ella, inclusive cómo se debe de promover la cultura de la paz, dentro de ella pues la mediación. También cómo promover la cultura, pues es donde me voy a enfocar en las competencias, ¿no? Y no nada más a nivel universitario, yo les hablo de docente, perdón, les resalto es en nivel licenciatura y en nivel maestría. Pero también es muy importante cómo se hace una retroalimentación, cómo lo que se nos vamos sumando, vamos haciendo retroalimentaciones de esas conocimiento de la mediación, de esas técnicas, como decía Ana, de esas herramientas y de esas habilidades que van desarrollando. Y no menos importante, el seguimiento, o sea, qué resultados se están dando a las personas que se han sumado a programas, pláticas de sensibilización, a una currícula de mediación y también a una competencia o prácticas de la mediación. Entonces, en el tema de la sensibilización, he tenido la oportunidad de, junto con otros colegas, dar pláticas a nivel preparatoria y a nivel comunidad. Y es impactante cómo las personas, como decía Ana, ¿no? Si bien es cierto, todos estamos usando técnicas a veces, pero pues no las ponemos en el lugar que corresponden y ni siquiera sabemos el nombre que les corresponden. Entonces, cuando le empezamos a poner nombre, empezamos a conocer la figura de esas técnicas, empezamos también a entrelazarlos y desarrollar más las habilidades. En la sensibilización, por mi parte, he tenido la experiencia, inclusive en la adolescencia y a nivel preparatoria, y todavía más delicado que a nivel universitario, las personas ni siquiera conocen cuál es la forma que ellos tienen para relacionarse consigo mismos y con los demás, y cuál es su método de aprendizaje, hablando, por ejemplo, pues que unas personas aprendemos de manera más visuales, otras personas aprendemos de manera más auditiva y otras personas aprendemos pues de manera más kinestésica, llamándose a todo ese movimiento que hay o relación entre los objetos y las personas. Eso me llama mucho la atención. Y también me llama la atención que ni siquiera conocemos, de hecho yo me llevé esa sorpresa cuando empecé a incursionarme eso, que ni siquiera conocemos o identificamos dónde están las emociones, o sea, dónde se nos presentan esas emociones en nuestro ser. Y pues si no sabemos dónde se nos presenta, si no sabemos cuál es el nombre de los que se nos presentan, pues menos vamos a poder manejarlas y pues menos vamos a poder manejarlas paralelamente con esas técnicas y habilidades de la comunicación. Y como lo decía Jorge, estos programas de sensibilización tendrían que tener un seguimiento, o sea, no es nada más dejarlo como una comida rápida, instantánea y ya llévatela, no, es toda una labor, es toda una preparación, es todo un arte, hay que darle un seguimiento. En la parte de la currícula, me llama la atención inclusive en México, y he sabido en otros países ahí por los propios colegas y una labor de investigación, que ni siquiera en todas las universidades atienden a incluir en la carrera, por ejemplo, de Derecho, de Psicología, esta materia de la mediación, o todavía un poco más delicado, no meten una materia que hable del conflicto, donde todos nos estamos preparando, no nada más en las partes de las instituciones educativas, sino todos en la vida estamos evolucionando para aprender a resolver conflictos. Entonces es delicado que no
aprendamos conscientemente pues lo bello que nos puede ofrecer la mediación, porque la mediación nos ayuda a liberarnos de prejuicios. Yo creo que es una de las ventajas muy importantes que hay que realizar, ¿no? Porque la mayoría de las formaciones en diversas ramas o disciplinas, y no me refiero nada más a psicología, no me refiero nada más a derecho, no me refiero nada, inclusive en las ingenierías, pues nos forman para estar emitiendo prejuicios desde una historia preconcebida y desde una ideología. Entonces, eso también es muy importante. Creo yo que ya deberíamos de apostar, y estoy convencida, como dice Jorge, a que se le dé un seguimiento y a que las instituciones, tanto públicas como privadas, pues creo que todavía le corresponde más a las públicas incluir esa materia, y yo le incluiría también la del conflicto, ¿verdad? Y pues darle un seguimiento, ¿no? Porque a veces es triste o lamentable que por cambios de representantes de ciertas instituciones, pues llegas, está un proyecto, apenas ya estaba a punto de cerrarse que lo iban a incluir en la currícula y pues resulta ser que regresas, hubo cambio y ya no se lo dé seguimiento. Yo creo que eso es muy, muy importante y creo que sí lo estamos logrando, cada quien desde las asociaciones o desde las corporaciones a donde pertenezcan, lo vamos logrando poco a poco y creo que es un compromiso de todos. En este me voy a enfocar, a ver si alcanzo los 5, ahí me van diciendo el tiempo, en la competencia. De la competencia, a mí me invitan en el 2017 y es una experiencia muy enriquecedora, porque quien lo promueve es la Universidad de Leyes de San Diego. Nosotros, bueno, yo vivo casi en la frontera de aquí de Estados Unidos, yo vivo en Baja California. Entonces me invitan a mí junto con otras 2 personas a colaborar con la Universidad de Leyes de San Diego, porque la Universidad de Leyes de San Diego tiene un programa con unos recursos se le llama Iniciativa Mérida, que son unos recursos económicos que precisamente están destinados para diversas asociaciones o instituciones educativas para que promuevan en México, en el estado en el país de México, se promuevan y se sensibilice y se dé una cultura en los estudiantes a nivel universitario. En el caso que a mí me invitas es enfocado primordialmente a la materia penal, a los juicios orales. Entonces, desde hace 3 años me invitan a formar parte para que promovamos la cultura en los estudiantes que entran a ese concurso a nivel nacional. Es un concurso que lleva una preparación a nivel nacional y es un proceso de selección. Entonces, la mediación solo entra como una etapa. En ese pues no vamos a formar mediadores, porque ellos entran a un concurso de juicio oral y el compromiso o el reto era, si funciona el primer año, lo dejamos para los siguientes. Entonces, pues era un compromiso titánico, ¿no? Nosotros teníamos que dar resultados. Y pues empezamos desde el anteproyecto de cuáles eran las etapas que teníamos que realizar, pues desde primero el manual de operación, cómo íbamos a evaluar a los alumnos, cómo se iban a llevar las reglas para el concurso y cómo se iba a dar una retroalimentación a esos estudiantes. Los estudiantes todos deben de estar matriculados en una licenciatura, en este caso de Derecho, y todos traen un asesor. Entonces nosotros les damos un pequeño material digerible, que es el manual, junto con su reglamento y junto con la pauta, o sea, los rubros que se les van a evaluar, y los vamos capacitando presencial y en línea. Este año pues la final va a ser en línea. Entonces, la experiencia de esa competencia a nivel nacional de la Universidad de Leyes de San Diego, donde yo estoy como una colaboradora externa encargada de mediación, hemos realizado entrevistas desde hace 3 años. ¿Cuál ha sido la perspectiva de los alumnos, inclusive de los asesores y de los maestros, antes de conocer mediación y después de conocer mediación? Y sí, un poco porcentaje se dedican después a mediación. Se enamoran bastante y redescubren sus habilidades y dicen, pues mi perfil es para ser mediador. Otro gran porcentaje no. Sin embargo, yo creo que a lo mejor aquí mis colegas se suman, es muy difícil que una vez que conozcas la mediación no te mueva tu ser, porque te permite un autoconocimiento, y en el momento que tú empiezas ese autoconocimiento te permite conocer al otro. Entonces se acercan y ellos dicen, pues definitivamente
sí me gusta, no me voy a dedicar a esto, pero me ha servido como persona y me va a servir profesionalmente. ¿Por qué? Porque me ha dado una mayor seguridad y vamos a la autorrealización. Por ahí pues la mencionan la pirámide de Maslow, que empiezan a identificar sus necesidades básicas, empiezan a identificar sus necesidades que nos llevan a la pirámide hasta la autorrealización, ¿no? Sus carencias de afiliación, sus carencias de seguridad, de tener una pertenencia a un grupo, y también sus áreas de oportunidad y también sus ventajas. Entonces creo yo que estas competencias pudieran ser, y estamos trabajando ahí en hacer una encuesta y hacer una red de todas esas personas que si no se van a dedicar a la mediación, pero que sí nos ayuden a promover la cultura de la mediación. Entonces, ese sería el tercer punto, y que creo que estas competencias se pudieran implementar a cualquier nivel educativo, ¿eh? Creo que pudiera ser desde la primaria, porque pues no todos los niños van a ser mediadores pares, no todos los niños se van a formar para mediadores, no, aquí no sé si se pudiera incluir en estas competencias a los padres, pero pudiera ser una competencia a nivel comunidad, ¿no? Pero otra sería la parte de la retroalimentación y seguimiento, que yo creo que no están divididas en ninguna de estas 5. Con la retroalimentación cerraría con la parte de que las nuevas generaciones les es muy importante escuchar si lo están haciendo bien o cuáles son sus áreas de oportunidad para hacerlo mejor. Y en el seguimiento yo creo que sí es importante tener unos resultados tangibles, porque cuando a mí me invitan a formar un proyecto, pues los números son fríos. Entonces me dicen, a ver, ¿yo qué voy a ganar con eso? Tiempo o en forma personal, ¿qué es lo que yo voy a ganar? Y no me estoy refiriendo nada más a valores tangibles. El doctor Gorjón, en una de las clases que tuve oportunidad, que es de Monterrey, que tuve la oportunidad de tomar con él, me llamó mucho la atención que la mediación o los mecanismos alternativos, entre otros como la mediación, nos dan la oportunidad de darle una plusvalía a nuestro ser humano con valores intangibles. Esos valores que no vamos a poder palpar, pero se van a sentir en nuestro ser. ¿Como qué? Pues como la seguridad, como la satisfacción, como la identificación de nuestras habilidades, entre otros, ¿no? Entonces, con esto yo cerraría mi participación y me gustaría citar a una de mis maestras en la universidad, que por ahí escribí un libro en estadísticas de cuáles son las ventajas de implementar la mediación, la maestra María del que le decíamos, o le decimos de cariño Cuquita. Es que dicen que por ahí, pero ¿cómo puedo yo hacer que la mediación se difunda? Hablando de ella, nadie puede amar lo que no conoce. Entonces, solo podemos hacer que se enamoren las personas de ellos si hablamos como en este tipo de congresos. Y los 3 puntos delicados serían, para no caer en una prostitución de la mediación y que la gente no la confunda, es cómo se ofrece, cómo se habla de ella y cómo se practica. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Dolores. Con ella cerramos estas magníficas participaciones. Hay muchas preguntas, pero sobre todo felicitaciones para cada uno de ustedes en diferentes partes del mundo. Eso complica poder administrar las preguntas, pero la verdad es que ojalá los puedan estar leyendo, porque realmente la gente habla y menciona y capta muy bien esto que ustedes nos han compartido en los diferentes temas de mediación. Vamos a continuar con algunas preguntas. La intención es, por el tiempo que nos queda, por ahí estuve identificando algunas para hacerlas directamente a cada uno de ustedes, pero igual si alguien quiere complementarse, vale. Como facilitador, bueno, pues yo me llevo 5 palabras, se vale decirme que me equivoco y habrá más, pero yo lo haría así, en la parte que escuché de los 4, la parte de formación, la parte de habilidades, la parte de inclusión. En todos escuché varias veces el escucha, que me parece muy importante, y sobre todo la cultura. Entonces, bueno, pues estoy seguro que así es. Vamos a empezar con las preguntas. Si les parece, vamos a considerar primero a quien está madrugando, a Ana, que se encuentra, bueno, ya son un poquito más de las 5 de la mañana, pero estuvo desde antes ahí. Vamos a, por aquí tengo la pregunta. Dice, en nuestro país se requiere para formar a los alumnos que el operador de conflicto tenga formación pedagógica. ¿Hay otra forma? ¿Qué nos puedes decir, Ana? Yo creo que es importante que quien capacite en la escuela conozca lo que es la institución escolar.
Es más, nuestra experiencia y investigaciones realizadas dan cuenta de que cuando se acerca a la escuela aquel que no la conoce, muchas veces genera un efecto contrario al esperado. ¿Por qué? Porque ofrece ejemplos o anécdotas que no son útiles para los docentes. Esto no quiere decir que siempre suceda eso, pero conociendo las leyes, por así decirlo, y las conductas y las internas que se manejan en las escuelas, uno puede lograr un mayor acercamiento con el contenido teórico y, por supuesto, incluirlo y vincularlo directamente a la práctica, que no solamente queda en los conflictos que viven los estudiantes, también los conflictos que viven los adultos. La escuela, a diferencia de otras instituciones, tiene muchos tipos de mediaciones. Tiene la familiar, la comunitaria, la empresarial, dependiendo de la situación en que aparezca. No solamente tiene que ver con el estudiante. Yo creo que alguna preparación pedagógica debe tener cualquiera que capacite, porque capacitar es un oficio. Entonces se necesita aprender a enseñar. Pero además, por sobre todas las cosas, se necesita conocer la institución a la cual uno refiere para poder capacitar. Es como si me dijeran, ¿podés ir a hacer mediación hospitalaria? Y bueno, tengo que conocer el ámbito del hospital, porque tiene similitudes, como dije antes respecto de los modelos de mediación, tiene muchas diferencias. Me parece que necesitarían conocerla. No sé si ahora es el momento para aclarar algo de lo que se estuvo diciendo, o si después vas a dar otro espacio para... Si gustas, Ana, ahorita son las preguntas, pero igual si lo tienes ahorita fresco, adelante. Yo creo que estamos en tiempo para poder continuar y que puedas aclarar o participar en lo que deseas. Yo tomando las excelentes exposiciones de mis colegas, donde uno aprende muchísimo, y desde ya agradezco la invitación a ser parte de este panel, y por supuesto a los organizadores que me han permitido estar. Quería comentar algunas cuestiones que tienen que ver con la sustentabilidad de los proyectos, porque realmente me pareció muy honesto que todos digamos que no es fácil, que no es como se dice en Argentina, por lo menos, en inglés hay otra frase, pero soplar y hacer botellas, que realmente es un esfuerzo poder lograr que se incluya la mediación en la escuela, y sobre todo que los estudiantes y las familias y la comunidad aporten y sean parte. Pero a nosotros la experiencia nos ha mostrado que así como confiamos, yo me lo anoté acá, confiamos en las partes para que sean protagonistas de su solución, la experiencia nos ha mostrado, como dije antes, que también es muy útil que los que son capacitados sean protagonistas de próximas capacitaciones como docentes. No importa si no sale tan perfecto, si no tienen la maestría en mediación, pero la escucha de un papá o de una mamá cuando está enseñándole alguna que otra cuestión relacionada con la mediación, otra mamá u otro papá, que además lo ve en la feria, lo ve en la librería, o en el trabajo, lo que fuere, ofrece un espacio de reflexión diferente. No cambiemos la figurita de poder del que sabe comunicarse, que solamente es aquel que capacita en mediación, porque corremos el riesgo de creernos superiores a los demás y no cumplir con el objetivo que nos proponemos, que es formar esta amplia red de la que todos hablamos. Entonces, el protagonismo también de las capacitaciones, cuando yo hablaba de la capacitación en cascada, me refería a esto, que todos seamos parte, que por supuesto vayamos acompañándolos, orientándolos, como nos acompañaron a nosotros cuando nos iniciamos y cuando nos siguen acompañando. Y también crear la posibilidad de pensar que aún los que estamos en mediación desde hace muchos años, necesitamos reforzar las capacitaciones y el entrenamiento, porque las conductas son como los músculos o los dientes, que tienen memoria, y que cada tanto se necesita retomarlas para recuperar
lo que se aprendió y no volver a la fase anterior a lo que nosotros traemos como nuevo. Me parece que esto quería comentarlo porque a nosotros nos dio mucho resultado que participen las personas y que se hagan encuentros entre ellas. Y a veces no con formatos de capacitaciones específicas, pero donde un papá pueda decir, como antes Pedro, pero respecto a otro tema, desde ahora, cuando entra mi hijo me saluda, me da un beso, antes no me saludaba, como algo inédito en la relación. Entonces, nosotros también poder escuchar esto nuevo y que se escuche entre ellos, también da muy buenos resultados. Muchas gracias. No, gracias a ti, Ana, y me encantó la dinámica. Voy a proponer hacerlo así, hacer una pregunta que elegí para cada uno de ustedes y después que cierre con una reflexión o algún comentario así como lo que nos compartió Ana, muy claro. Para Jorge, es una de las primeras preguntas, dice, con respecto al proyecto de escrito, aparece una P, desde el 2001, recuerdo que lo comentaste, por el expositor, me interesa saber si es necesario adaptarlo a distintas comunidades educativas y de considerar lo necesario, qué características estima relevantes para dicha adaptación. Adelante, Jorge, y después igual como lo hizo Ana para cerrar con una reflexión tuya. Vale, pues muchas gracias, Alejandro. Bueno, la pregunta, yo creo que la respuesta cualquiera que daríamos es que, por supuesto, todo en el ámbito educativo no hay ninguna receta mágica, ni ningún modelo mágico. Es decir, todos los modelos tienen que ser adaptados a su ámbito de implementación. Eso está claro. ¿Qué aspectos? Pues no sé, casi todos. Quiero decir, por ejemplo, desde qué tipo de modelo de mediación vas a utilizar, porque vas a poner solo estudiantes, vas a añadir a los profesores, a las familias, solo va a haber mediación entre alumnos o va a intervenir toda la comunidad educativa en esos modelos que estamos hablando, que son más potentes, que generan mayor cambio en el clima, en la convivencia. Es decir, cuando incorporas a todo el mundo es mucho más potente el proyecto que si solo lo haces con alumnos, porque el modelo solo con alumnos, pero a lo mejor es el que puedes hacer al principio. Al principio igual no puedes hacer otro, que lo hemos vivido todos. Hay centros donde, bueno, pues que sean los alumnos. Claro, lo que estás transmitiendo con ese modelo es que solo son los alumnos los que generan conflictos en un centro educativo, lo cual es una cosa que no... Pero bueno, al principio puede ser necesario hacer ese modelo. Yo te digo, no, el modelo mejor es el otro, pero no puedes hacerlo. Bueno, pero a lo mejor empiezas por ahí y luego incorporas a profesores. O sea, quiere decir que luego puedes elegir un modelo de mediación donde hay unas frases muy estructuradas o hacerlo más espontáneo. Es decir, todo lo tienes que ir acoplando un poco pero si tú el objetivo que tienes claro es que tú quieres implementar un modelo en tu centro, bueno, pues tienes que tener... Los modelos teóricos son muy importantes. ¿Por qué? Porque te marcan el camino. O sea, la teoría es muy importante. Hay gente que dice, no, yo solo práctica, yo solo hago talleres. No, eso, quiero decir, en educación no funciona así. Es decir, tienes que tener la fundamentación teórica, tienes que tener el modelo teórico, tienes que leer cosas teóricas, libros, estudios, no sé qué, para saber hacia dónde vas. Y luego tú vas a la práctica y adaptas de ahí y coges lo que necesitas, ¿no? Es decir, que yo le diría a esta persona, pues bueno, que se quede. El modelo tiene que ser por fases, tiene que ser en el tiempo, es decir, la mediación no la hagas como decía, creo, preta por té, es decir, es una cosa que la hago, pum, y la tiro, ¿no? O sea, como hacemos ahora que lo que no me vale lo tiro y lo pido por Amazon otra vez, ¿no? No, es decir, la mediación es una cosa que trabaja sobre las bases de la educación, sobre los valores, sobre todas esas cosas de las que hemos hablado tanto y se ha hablado tanto en este congreso, ¿no? Entonces, no se puede usar y tirar. No, si te pones a hacer eso, tienes que tener claro los objetivos, la teoría también, y luego te vas hacia el modelo que tú quieras, ¿no? Porque cada centro, yo digo que cada centro es un mundo, cada centro educativo, cada escuela es un mundo distinto. Entonces, claro, a veces la legislación está muy bien, ¿no? Porque legislar te da un apoyo, un soporte para hacer, pero a veces la legislación piensa que todos somos iguales, ¿no? Y da modelos universales y esto va a funcionar fenomenal. ¿Y qué pasa? Que no es así, ¿no? Que no es así. Y a veces,
pues la legislación es demasiado ambigua o amplia también y da un marco muy grande pero no concreta nada. Entonces la gente pues se pierde. Quiero decir que para mí lo fundamental es que haya una dinámica en un centro educativo donde haya un grupo de docentes, de profesionales de educación y de equipo directivo, de tal, lo que decía Pedro, hablo primero con el equipo directivo, le convenzo, tal, luego busco a los profesores, luego, y voy en etapas y hasta que no asiento una etapa, no paso a la siguiente. No paso a la siguiente. Lo que él decía, empezamos por los niños. Pero a los niños, fenomenal. Esos conceptos los metió, pero el sistema no funcionó. Porque los profesores siguen utilizando el sistema punitivo. Bueno, pues claro, pues hay que ver, hay que sentar las etapas y por eso, antes de ponerse a hacer una cosa de estas, pensando que lo que es que esto es lo lógico, lo mejor, no, lee cosas, o sea, aprende, capacítate, estudia y luego ves por dónde podría ir eso en tu realidad, ¿no? Y bueno, que esta sería un poco la reflexión para lo que hemos hablado en general en este foro, que hay cosas, me han encantado muchísimas cosas. Este concepto de librarse de los prejuicios con la mediación me ha encantado, Dolores. O sea, me parece genial porque es verdad que a los alumnos, cuando les formas en mediación y se ponen a mediar y te dicen, no, yo es que este caso lo conozco, es que les conozco, es que sé que este es culpable. Y el otro es que digo que es que esto no es un juicio, esto es que te tienes que liberar porque tienen que llegar a su acuerdo y será un buen acuerdo porque es el de ellos, y tú, pero ellos quieren a veces llevarles por aquí, ¿verdad? Entonces quitar esos prejuicios. Por eso la formación en mediación para los estudiantes es un extra al currículum que no tiene un valor impresionante, y cuando convences a las familias de eso y a la comunidad educativa y se dan cuenta de eso, eso aporta mucho a que se pueda sostener en el tiempo, ¿no? Sostener en el tiempo. Lo que pasa es que a veces hay épocas donde gracias, se valora más y otras menos, ¿no? Padrísimo, Jorge. No, gracias a ti. Ahora vamos a pasar con Pedro por aquí. Déjenme buscarla. Mientras la encuentro, una de las preguntas que seleccioné, les comento a los panelistas que seguramente lo harán muy amablemente. Nos hicieron 2, 3 comentarios para pedir sus datos, redes sociales, sus páginas que yo sé que tienen. Si nos ayudan de favor y no es mucha molestia, compartirlos ahí en el chat para mucha gente que lo estaba pidiendo. Pedro, bueno, pues vamos a pasar contigo. Te voy a leer la pregunta. Hacemos la misma dinámica si te parece. Nos ayudas a responderla y después poder compartir una reflexión personal interconectando, articulando todo lo que tú expusiste, la pregunta y también lo que nuestros compañeros compartieron en este momento. Dice, coincido, la gestión del conflicto tiene que ser pensada en una inclusión y red, desde las prácticas restaurativas en la escuela. Cuando se habla de la necesidad de incorporar a la comunidad, cuando hablas del conflicto en la escuela, ¿consideras pueda ser efectivo entrenar en la gestión de conflictos a actores que participan en la comunidad educativa, incluyendo representantes legales, directivos, docentes, alumnos, familias? Gracias, Alejandro. Sí, claro. Considero fundamental hacer un trabajo en conjunto con todos los intervinientes del contexto escolar. Hablando de justicia restaurativa, ha visto que ha surgido una pregunta también sobre este tema, que es si podemos hacer círculos restaurativos en las clases. Claro, sí, desde que el profesor esté capacitado en mediación y en círculos restaurativos, claro que sí, es posible hacerlo. Sobre la pregunta que hicieron a Ana, quiero hacer un pequeño comentario solamente para decir que pienso que es una cuestión de respeto por el profesor. El profesor ha estado años y años preparándose para esta función. Entonces nosotros tenemos que legitimar su identidad. Lo que el profesor va a hacer es tener previamente una capacitación con nosotros sobre mediación, pero va a ser el profesor que vaya a pasar estos contenidos a sus alumnos. Pienso que es importante hacernos este respeto por el profesor. Y para terminar, decir solamente una breve idea. Si queremos empezar a trabajar en mediación escolar, para mí hay 4 características que tenemos que desarrollar en cuanto a personas. La primera es que
tenemos que creer que es importante hacer formación en esta área. Trabajar en una organización escolar es diferente de trabajar en mediación familiar, en mediación empresarial. Necesitamos conocimientos específicos en estas materias. En segundo, una creencia en el ser humano y que el ser humano puede generar sus propias habilidades para llegar a soluciones con el otro. En tercero, que es necesario trabajar en equipo. Es necesario tener un equipo de trabajo porque si estás a trabajar solo, no vas a llegar para todo. Vas a tener un trabajo gigante y después no vas a tener tanta capacidad para poder desarrollar de la mejor forma este trabajo con la organización. Es fundamental hacerlo en equipo para que las personas que están a trabajar contigo puedan reflexionar, ayudar, traer aportes diferentes. Por fin, una cuarta característica es que es necesario tener una capacidad de autoobservación permanente. Y vos animo a las personas que están en la audiencia, intenten hacer proyectos de mediación escolar, pero intenten sobre todo respetar las personas que están en la organización y los niños. La mediación es respeto por el otro, es respeto por sus capacidades. Y nosotros no podemos entrar en un proyecto de mediación escolar si ese proyecto no es deseado por los intervinientes de la organización. Gracias a todos. No, gracias a ti, Pedro. La verdad es que muchísimas gracias. Por ahí agradezco que ya en el chat estoy viendo que están poniendo la información de las ligas. Muchísimas gracias, lo van a apreciar mucho los participantes. Y bueno, Dolores, pues antes de preguntarte por ahí, que a muchos de ustedes también han estado pidiendo citas de algunos libros, entonces por ahí se lo pueden compartir. Hacen una a ti directamente, Dolores, pero también, por supuesto, tus colegas que lo puedan hacer. Aquí la pregunta será, hacemos la misma dinámica y después que nos ayudes a hacer con una reflexión, nos vamos a pasar un poquito del tiempo, yo les agradezco, pero la verdad es que estamos muy a gusto, el tiempo se fue muy rápido y va la pregunta, Dolores. Como padre y mediador de un alumno, ¿se puede intentar despertar el interés en la mediación en la escuela pública? Es decir, un padre que sea mediador, y que pueda eso provocar un interés en alguna escuela pública. Tienes cerrado tu micrófono, Dolores, si lo abres de favor para hacerlo. Ok, yo voy a hablar y me voy a sumar al comentario que había hecho Ana. Yo creo que sí, la mediación está hecha para todos y está permitida. Nada más, obviamente, como también lo dice Jorge Prada, es muy importante saber cuál es el sistema o el modelo que cada quien va a ir adaptando a su contexto. Es muy importante, quiero entender la pregunta, hablando de todo eso y para ser congruente, en el sentido de que si algún padre de familia o se puede hacer un programa para padres de familias mediadores en una institución educativa, sí lo creo. De hecho, sí se han implementado acá en México, les digo, nada más que desafortunadamente, de hecho se implementó a nivel preparatoria en una institución educativa del COBASH y los alumnos fueron los que empezaron con el programa a desarrollar la sensibilización, se formaron mediadores pares, maestros, alumnos y padres de familia. ¿Por qué? Porque los conflictos, pues sí, como bien lo dice Ana, pues principalmente pues se dan entre los alumnos, pero también el profesor se le da y también entre los padres de familia, porque acá en México hay la cultura de que en diversas instituciones, tanto públicas como privadas, se forma la sociedad de padres de familia. Entonces, en la sociedad de padres de familia, bajo la premisa de que hay padres líderes que de manera voluntaria o a manera de propuesta representan los intereses, las necesidades o inquietudes de los padres como hijos de los educandos. Entonces yo estoy convencida de que sí se puede sí puede funcionar, sí puede operar y sí estoy convencida, como dice Ana, pues de que nosotros hagamos un acompañamiento, quienes vayan hagan un acompañamiento. Y ahorita que comentó Ana, me recordé mi primera mediación.
Pues tenía toda la teoría, nosotros veníamos de un concurso, me acerqué con un compañero profesionista en psicología y yo le decía, oiga, pero pues si yo vengo con una formación y mi temperamento es como impositivo, liderazgo, hasta en la forma de preguntar me decían, no, es que tú preguntas como interrogando, o sea, pues no me queda otra que decirte sí o sí o no. Entonces me fui liberando de ciertos prejuicios, me fui liberando de ciertas creencias donde yo dije, pues, o sea, un abogado no tiene, en mi caso que soy de formación primaria abogada, no tiene que necesariamente tener una sola línea, una sola esencia, pues vaya. Entonces, pues voy a mi primera mediación y como dice Ana, imagino que a los padres de familia les ha de pasar lo mismo porque me comentaron estos padres de familia que fueron padres mediadores o en las mismas comunidades. Me, me decía, pero ¿por qué estás tan nerviosa? Le digo, porque no quiero equivocarme. Me dice, ya tienes la teoría, como dice Jorge, ahora tienes que llevar la práctica, pero la práctica va muy apegada del autoconocimiento, como dice Pedro. Entonces me dijo, si tú identificas una emoción en ti, aunque al otro no se le presente en el mismo lugar que a ti, la vas a poder identificar en el otro. Entonces iba empezando pues fueron mis primeras experiencias, me empecé a liberar de prejuicios, empecé a creer que sí podía, empecé a desarrollar la humildad y bajarle a la soberbia, eso es muy importante también, o sea, tener la humildad de decir, pues sí, yo llevo 10 años, 15 años, o yo soy el padre de familia que me ha funcionado con los hijos más grandes cierta forma de educación, pero recordemos, y quiero cerrar con eso, no sé si es el reto, la palabra reto no me gusta, yo creo que tenemos el compromiso, y no nada más los que nos dedicamos a la mediación, todos en general, por toda esta contingencia mundial que estamos viviendo de este virus y que nos ha llevado a migrar sí o sí a la manera virtual, tenemos que todavía volver a reaprender cómo comunicarnos de manera virtual para llevar a cabo el humanizarnos más. Cierro con que la mediación es una de las prácticas o es una de las ciencias, porque para mí es una ciencia que te ayuda y nos abre la puerta a podernos humanizar. ¿Por qué? Porque nos sentimos tratados como personas. Siento que mi coraje alguien lo está entendiendo, siento que mi tristeza alguien lo está entendiendo. Reconozco que mi pensamiento no está siendo juzgado y yo misma no me juzgo. Entonces cerraría con eso, que hay varias ciencias, hay varias profesiones que nos permiten humanizar y creo que para los padres sería muy enriquecedor porque les abriría el canal de comunicación, autocomunicación y empezar a practicar la congruencia con ellos mismos, ¿no? Si quiero escucha activa, pues me tengo que aprender a escuchar yo. Gracias. No, gracias a ti. Me parece que la pregunta la interpretaste muy bien. Lo aclaraste en cuanto yo interpreto que se refería a si un papá sabe de mediación, es experto, a lo mejor voy a poner un mal ejemplo con ustedes, si ustedes entran a una escuela con su hijo, ¿eso alienta a la escuela o la podría poner un poquito en nervio, ¿va? Pero bueno, ya con lo que dijiste y seguramente con lo que complementaron, pues es aprovechar todo lo que tengamos en cuanto a temas, expertos, con mucha humildad sobre lo que se refiere a mediación para crear una convivencia sana y una mejor comunidad, en este caso escolar. Yo les agradezco, hay muchas preguntas, muchas felicitaciones, gracias. Por ahí, Dolores, ya me regañaron que falta tu dato, si lo puedes incluir, ya lo hicieron. Jorge, muchas gracias, Ana también, Pedro también, para alguna liga o algún mail donde te puedan identificar. A ustedes, muchísimas gracias, casi hubo más de 90 personas conectadas y la verdad es que nos llevamos una participación magnífica de estos 4 ponentes que yo les comparto. Desde que tuve la primera interacción, los conocí, los escuchaba, me emocioné y la verdad es que estoy seguro que muchos de ustedes se la llevan. Yo agradezco a todos los organizadores de este Congreso Mundial de Mediación por poder enfrentar este reto del confinamiento, hacerlo en esta modalidad, que también tiene las cosas positivas en cuanto a abarcar más gente, tener ponentes maravillosos como los que estamos aprovechando aquí en este foro y seguramente en todo el Congreso que ya mañana va a terminar. Así que los invitamos a que lo sigan aprovechando, sigan participando y sobre todo, como bien dijeron ahorita, el compromiso de formarnos como mediadores y poderlo permear y poderlo aplicar
para poder tener esa parte consciente y un propósito que a mí me encanta lo que se refiere a los líderes. Líderes con propósito que no lo pueden ser si no tienen esa parte de conciencia mediadora y de poder incluir a cada una de las personas. No sé si Jorge, Ana, Pedro, Dolores, a lo mejor los voy a complementar, pero pues en 2, 3 pequeñas frasecitas para que ustedes se despidan y también se pongan a las órdenes de todas las personas que están participando en este foro. Bueno, pues muchísimas gracias de verdad a la organización por permitirme estar en este congreso. Para mí es un premio, un reconocimiento al trabajo de muchos años y así lo he asumido y bueno, me parece que es un foro impresionante para conocer a tantas personas como las que están aquí o en los otros paneles o en los foros que me llevo apuntadas para ver si podemos hacer cosas, porque siempre hay que aprender y siempre hay que ver lo que se está haciendo en otros sitios y este congreso me parece fundamental que se siga haciendo durante muchos años, muchos años, muchos años. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias, Jorge. Y bueno, no des ideas, porque si no, todos los siguientes congresos van a ser virtuales. Pero bueno, la verdad es que funcionó muy bien. Pasamos ahora, si quieres, contigo, Dolores, después con Pedro y después con Ana, porque bueno, aquí con Ana también ya hay muchas peticiones de Argentina, entonces te va a tocar cerrar, Ana. Así que, Dolores, algo que quieras comentar simplemente para despedirte? Igual me sumo, muchas gracias el haberme permitido y coincidir pues en este espacio virtual, y sobre todo es un honor pues estar con este nivel de ponentes en el área de mediación, y agradezco a la organización del congreso y pues en los que les pueda ser útil. Ya les puse mis datos, ahorita cerraría y pues estoy convencida de que la vida por algo nos reunió en este espacio y vamos a seguir coincidiendo. Saludos a todos. Gracias por aprender de ustedes y gracias a las personas que nos están escuchando y viendo. Gracias a ti, Dolores, y bueno, pues por supuesto incluida en este panel de expertos y de mucha capacidad y mucha intelectualidad sobre mediación, y también tienes muchos saludos de México, de gente de México, sobre todo del norte y noroeste. Pedro, igualmente, pues también hay muchas felicitaciones, muchos comentarios, hay preguntas por el tiempo, pero bueno, si nos ayudas a cerrar, también agradecemos que hayas compartido tus datos, Pedro. Claro. Solamente agradecer a todos los participantes, agradecer a Ana, a Jorge, a Dolores, a ti, Alejandro, por manejar esta conferencia de la mejor forma, y a Claudia por todo el trabajo que hizo en la retaguardia para hacer posible tenermos este encuentro. Para finalizar, solamente decir ánimo a todos. Gracias. Padrísimo, muchas gracias, Pedro. Y sí, también agradecer a Claudia, que ha estado atrás, nos ayudó también mucho para incluir a Dolores también mientras estábamos con las preguntas. Así que, Claudia, muchas gracias y seguramente será una excelente transmisión en Facebook Live que podremos ver posteriormente. Ana, quise cerrar contigo, digo, como a todos hay muchas felicitaciones, comentarios, pero a ti, muchos amigos de Argentina, pues ya te están comprometiendo, ¿verdad? Porque yo creo que quieren que ya vayas a implementar muchos programas y que te lleves a Jorge, a Dolores, a Pedro y a otros colegas. Pero bueno, contigo cerramos. Si nos regalas algunas palabras para poder cerrar y de verdad, antes agradecerles a todos. Adelante, Ana. Bueno, nuevamente agradezco la participación y la escucha de mis colegas, la ayuda técnica y la coordinación tanto de Claudia como tuya. Y realmente me da muchas ganas de que trabajemos juntos, porque creo que es como una complementación a medida que los escuchaba y decía, bueno, qué genial sería poder pensar, aunque sea en algo escrito, algo que pudiera unir todas las experiencias vividas con la honestidad que las hemos dado acá, ¿no? Lo difícil y lo no difícil, que es cada una de las cosas. Yo terminaría diciendo que en la escuela, como antes también lo dijo Pedro, y de alguna manera Jorge también lo transmitió, y Dolores, no se olviden que el rol de coordinador del docente es esencial, porque si ha estudiado para poder enseñar una cantidad de contenidos que se encuentran en la currícula,
también debe acompañar la formación del hombre nuevo que nosotros queremos. Y por lo tanto se debe formar él y debe ser respetado, sobre todo en los últimos tiempos que todo el mundo opina de cómo hay que educar. Entonces me parece que esto es fundamental. Es la escuela y no se puede entrar como un comercio para vender algo, sino para ser parte de esa escuela, ¿no? Y desde la investigación antropológica diríamos ser un observador participante y entender qué pasa en cada escuela. Yo veía que la gente preguntaba, ¿y cómo hago? ¿Y cómo hago? Bueno, en cada escuela se les va a ir marcando la forma en que se puede hacer con un experto que si quieren nos puede ayudar a organizar ese programa. Pero no se preocupen tanto por pensar en cómo, sino en empezar a trabajar, en sensibilizar a la gente, en hacer alguna que otra actividad en la reunión de padres que no sea la aburrida por Zoom, donde no se hace absolutamente nada, y donde yo tenía que convencer a mi marido que por favor vaya, porque si no iban a hablar mal de nosotros, no porque la reunión fuera interesante, digamos, cambiar ese paradigma y mostrarles que la escuela es un espacio de formación continua y en aquello que ellos necesitan realmente, ¿no? Dar respuestas a cómo me llevo mejor con mi hijo, cómo le puedo contestar acerca de temas que parecería que sabe más que yo y se enoja porque no me puede... no me puedo sentar con él a trabajar en la computadora. Hay una serie de cosas nuevas que aparecen en este mundo que son necesarias de tener respuestas. Entonces, darles desde la escuela la respuesta a todos estos que las necesitan, sin necesidad en un principio de decir, ¿cuál modelo voy a usar? Sino, yo sé mediación, ¿qué puedo enseñar? Bueno, una semana que se dediquen a parafrasear, otra semana que se dediquen a hacer tipos de preguntas sin respuesta incluida, muchas otras cosas poner en práctica. Y después que se sensibilizó, trabajó la profesora de arte con el profesor de matemática, y hicieron un trabajo en conjunto que no necesariamente se llamó mediación, pero que sí tuvo contenidos de mediación, que se llevaron a la práctica por otros caminos. Entonces ahí decir, bueno, ¿y qué tal si ahora hacemos una capacitación? Que la gente tiene ganas de hacerla. Nada nace si el otro no tiene ganas de incluirse. Entonces, qué mejor ayudarlo a que lo entienda, como decían mis colegas, que entiendan de qué estamos hablando y que entonces caminen con nosotros y después continúen en este camino. De esto se trata, ¿no? Creo que de alguna manera todos hemos dicho lo mismo y he tratado de sintetizar las palabras de mis colegas. Muchas gracias. Maravilloso, maravilloso, Ana, Jorge, Pedro, Dolores, a todos los organizadores de este foro y sobre todo de este congreso. Yo que he participado en esta me llevo una gran reflexión. Me imagino ustedes que han estado en diferentes foros, paneles, lo que están llevando y es el compromiso. Muchísimas gracias porque sabemos y queremos respetar su tiempo. Valió la pena extendernos un poquito y por favor no dejen de contactar a estos maravillosos panelistas porque de verdad que lo que nos han compartido ahorita ha sido muy pequeñito de todo lo que pueden acompañarlos y sobre todo facilitarles en el trabajo de mediación. Un abrazo, tengan excelente día. Voy a dejar el Zoom un ratito para que anoten los datos de ellos. Muchas preguntas se quedaron, pero bueno, pues seguramente se irán resolviendo poco a poco y felicidades por animarse a estar esta semana en esta modalidad virtual y a nombre nuevamente de los organizadores de este congreso, les agradecemos y les deseamos que mañana cierren muy bien y puedan pensar en trabajar y comprometerse por el bien de una mejor comunidad. Muy buenas tardes, saludos.